hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué bueno que volvemos a conectarnos una vez más y podemos estar en contacto los unos con los otros en esta iglesia virtual por el momento. Estamos orando para que el Señor pronto nos ayude a reunirnos en su casa de oración y estemos juntos. Y entonces levantaremos nuestra voz a Él en alabanza, en adoración. Ha sido un tiempo crítico para toda la humanidad, pero de bendición porque ha sido una oportunidad de proclamar la palabra de nuestro Señor. Yo agradezco mucho al Señor esta oportunidad. Agradezco a 3 personas que han estado conmigo en este momento tan crítico. Me he sentido fuerte, me he sentido inspirado al verlas a ellas aquí trabajando. Arielita, gracias. Damarita, muchas gracias. Susana, muchas gracias. Que han estado aquí por motivos técnicos, pero a la vez sentimentalmente han estado apoyándome y eso es algo muy valioso para mí. Digo esto porque a lo mejor tiene que ver con el mensaje que voy a dar en esta tarde. Vamos a leer el pasaje de la Escritura que encontramos en Mateo capítulo 26, del 36 al 46, la oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. Quiero leer de esta manera. Si ustedes quieren leer en su hogar, pueden abrir sus Biblias, Mateo 26, 36 al 46. Dice de esta manera: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. El tema de esta mañana que quiero desarrollar es el altar de Getsemaní. Y en este tema pues quiero ver cómo nosotros participamos en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a orar, vamos a incluirles a ustedes en sus hogares, vamos a pedirle al Señor que Él haga la obra en nosotros, sus discípulos y en todas las familias que están afectadas de alguna u otra manera. Estamos afectados realmente en la parte social, quizás muchos en la parte económica, quizás otros en la parte espiritual. Pero estamos haciendo este esfuerzo para que cada uno venga a los pies del Señor, pida perdón,
se reconcilie con Él. El Señor le necesita cerca de Él, a usted y a su familia. Oremos. Eterno Señor que estás en los cielos, sea tu nombre alabado y glorificado. Te damos gracias, Señor, porque una vez más entramos en contacto con las familias, con muchas personas con necesidad de estar, Señor, en contacto con tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has dado este privilegio y esta oportunidad de hacerlo, de llegar a los corazones, a los hogares. Quizá algunos están viajando, pero tienen la oportunidad de oír esta palabra, o quizás en sus hogares o donde se encuentren, Señor, que ahí llegue la inspiración de tu Espíritu y les guíe a tener una comprensión amplia de la palabra tuya, Señor. Te rogamos, Padre, en esta necesidad que tienen muchas familias de tantos enfermos, no tanto por el virus, Señor, pero también por otras enfermedades. Te pedimos por ellos, para que tú pongas tu mano sanadora, los entregamos en tu mano, Señor. Pedimos por aquellas personas que están muy delicadas de salud, Señor, por los cuales queremos mencionar algunos nombres. Queremos orarte, Señor, pedirte por Noemí, donde se encuentre, llega a su hogar, a su cuerpo, en la necesidad que ella tiene, Señor. También por Anita, esa persona que está teniendo problemas de salud, Señor. Oramos también por Luis Ananías, a quien te pido que levantes con tu poder, con tu gracia, con tu ayuda. Bendice, oh Señor, a Maritza Zumba, que tiene también el virus. Te pedimos, Señor, que obres en ella una sanidad completa, una restauración en toda forma en su vida. Y oramos, Señor, por la familia Soto, donde se encuentre, en cualquier situación que tenga. Por don Ricardo, Señor Castillo, allá en España, pedimos tu bendición, tu sanidad para él. En tus manos está la vida de él, Señor. Oramos, Señor, por don Julio César Colón en el hospital, esperando, Señor, que esta palabra llegue a su corazón, a su vida, y le restaure en una relación completa contigo, Señor. Oramos por la familia Paredes en Connecticut. Obra, Señor, en misericordia en cada uno de ellos, Señor. También por María Tenemasa, Señor. Que tú, Señor, pongas tu mano sobre ella en cualquier problema que esté afectando su salud, Señor. Y oramos por todas las personas en el mundo que han caído, Señor, bajo este problema. Solamente tu mano los puede sacar adelante. Señor, sabemos que tú tienes un propósito en todo esto que está pasando en el mundo. Y queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Y pedimos que pronto tú puedas pasar tu mano sobre este mundo, Señor, que te necesita, que camines en la vida de todas las personas y haya arrepentimiento, y haya fe, y haya reconciliación contigo. Te lo pedimos todo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema es el altar de Getsemaní. Y en el texto que hemos leído esta tarde, encontramos todos los detalles de esta oración que el Señor hizo en este huerto. Es una gran bendición volver a conectarnos con la pasión y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, no solo para hacer historia o para conocer más la historia, sino para ubicarnos en el lugar que nos corresponde como seguidores de Cristo. Parte de las personas que estuvieron al lado del Señor Jesús tuvieron tiempo suficiente, tuvieron las pruebas,
suficientes para poder entender al Señor en todo lo que Él estaba haciendo. Pruebas contundentes de que Jesús era el enviado de Dios para guiarnos a una vida despojada de pecado, llevarnos a construir el nuevo gozo de la vida, llevarnos a conocer al Dios que no escatimó a su propio Hijo y le permitió pasar por esos pasillos del desprecio y sufrimiento por querer hacer del ser humano una persona que se deleitara en Dios, que conociera los milagros que son la carta de recomendación y de presentación de su soberanía y de su profundo deseo de que cada ser humano se afianzara en una roca segura, que cada ser humano viviera una salvación auténtica y llevara una vida oliendo a santidad, oliendo a la santidad de nuestro Señor, que como dice la Sagrada Escritura en Hebreos 4:15, que Jesús, nuestro Señor, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que Él pasó las tentaciones que nosotros pasamos, pasó las pruebas que nosotros pasamos, pasó muchas situaciones penosas en su vida que nosotros hemos pasado, sufrió como un ser humano. Nuestro Señor, que fue un disciplinado en las cosas del reino de Dios, fue también alguien que le importaba estar en comunión con su Padre, orando siempre y alabándolo por su sabiduría y por haber creado un plan de redención para toda la humanidad, aunque su Hijo fuera la víctima, aunque su Hijo fuera el Cordero que debía de ser crucificado para convertirse en el buen pastor que da su vida por sus ovejas. A veces me pregunto, ¿por qué esto? ¿Y por qué de esta manera? Aquel que fue el inocente Cordero de Dios, el Hijo que puso en el ambiente el amor de Dios, el Hijo que quiso traer a las multitudes para que se reconciliaran con Dios. ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? Pero Dios lo planeó de esta manera y Jesús lo sabía, que esto estaba planeado de la manera en que Dios lo quería. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Y por amor, Él envió a su propio Hijo para ser sacrificado, como lo expresa el apóstol Pablo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cada paso que Él dio, cada paso que el Señor lo dio en dos direcciones. Primero, glorificando al Padre. Él sabía que lo que hacía glorificaba a su Padre, que lo que hacía glorificaba a aquel que lo había enviado. Y en segundo lugar, darle bienestar a todos los seres humanos, a todos los seguidores, de manera que todos se sintieran bienaventurados con sus milagros, con su enseñanza, con su ejemplo, con su compasión y con su proyecto de cambiar personas y cambiar familias y encaminándose a transformar a una sociedad sumergida en intereses materiales y en direcciones equivocadas. Esa es nuestra sociedad de este día. Este es el mundo de este tiempo, que se han apartado del Señor, han creado sus propias religiones. A veces han creado una religión hasta el egoísmo personal. El ego lo han idolatrado. El cuadro de Getsemaní
Es un cuadro de intensas expresiones en las que se transmite la calidad humana de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba ahí para sufrir. Él estaba ahí para derramar su alma delante del Padre. Getsemaní, dicen que era un huerto ubicado en una ladera del Monte de los Olivos y significa prensa de aceite o aceite prensado, porque dicen, ¿verdad?, que está relacionado con la enorme cantidad de árboles de olivos que por siglos habían sido cultivados y de donde se fabricaba el aceite. Y había alguien que había puesto una prensadora de donde sacaba el aceite. Y según algunos han visto parte de la historia, todos esos olivares, según dice, fueron quemados por el emperador Tito en el año 70 después de Cristo, cuando él invadió a Jerusalén y quemó la ciudad. Jesús hizo del Getsemaní un santuario de oración. Hizo del Getsemaní un altar donde él podía morir al mundo, pero vivir para la gloria de su Padre. En esta última oración hay una transparencia clara, muy clara, de lo que fue la parte humana de nuestro Señor. Él se queja, Él sufre, y no hay dolor más fuerte que el dolor moral, el dolor del desprecio, el dolor de la imprudencia religiosa de los hombres que no quisieron aceptar la verdad que Él quería implantar en sus corazones. Jesús sufre, abre su corazón para decirle a sus discípulos que su alma está muy triste hasta la muerte. Muchos de ellos no sabían esa parte que se escondía en el Señor Jesús. Sabían que Él había sido fuerte, que Él podía reprender al mar embravecido, que Él podía decirle a la higuera, nunca nadie coma fruto de ti. Y podía hacer tantas cosas como sujetar a los demonios en la vida de las personas. Pero esa parte humana en la cual el Señor siente un inmenso dolor, eso es nuevo para los discípulos. Y ellos sintieron cómo impactaba sus vidas esa palabra de Jesús. Mi alma sufre, está muy triste hasta la muerte. Y el escritor Lucas, el evangelista Lucas, interpreta que fue tan grande el sufrimiento de nuestro Señor en este huerto que Jesús sudaba. Y Lucas dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los psicólogos han interpretado que cuando una persona está con una presión muy fuerte, llega a correr el peligro que los vasos sanguíneos se rompen. Eso se llama extravasación. Y entonces dicen que eso fue que pasó con el Señor Jesús. Era tanta la presión que Él sentía sobre la obra que Él estaba haciendo, que sudaba fuertemente en el huerto de Getsemaní, y las gotas que caían de su sudor a tierra eran como gotas de sangre. Así se describe el sufrimiento de nuestro Señor. Y entonces los discípulos pudieron ver qué tan humano era su maestro, qué tan humano era el Señor de sus vidas, y pudieron comprender por qué Jesús algunas veces lloraba. Como un valiente, como alguien que tiene coraje puede llorar. Pues sí, lloró, algunas veces lloró. Cuando Él dejó sentir el amor, la compasión que Él sentía por personas que estaban cerca de Él. Lloró en la tumba de Lázaro. Lloró cuando rodeaba las colinas de Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuántas veces quise, como a la gallina,
cubrirlos con mis alas. O sea, ellos ahí entendieron por qué Jesús algunas veces lloraba. Como ser humano, tuvo hambre. Alguna vez tuvo hambre. Por eso buscó a la higuera, quería algo de comer y se entristeció que la higuera no tenía fruto. Tuvo sed. Por eso le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. También dormía. Dice que cuando pudieron pasar una enorme tempestad, una turbulencia en el mar, el Señor estaba dormido, estaba cansado. Él sentía cansancio como ser humano y se estremecía ante el sufrimiento de los seres humanos. Lloraba cuando había tristeza en las familias, lloraba cuando sentía el corazón endurecido de los que rechazaban su obra mesiánica. En el Getsemaní fue el altar donde se confesó el dolor y donde se fortalecieron las esperanzas. El escritor Lucas dice que en esa intensa oración que él hacía, en ese esfuerzo por sobrepasar el dolor, se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Nosotros no estamos solos en el sufrimiento. Cuando estemos en el altar de Dios, Él también nos enviará consuelo y nos enviará ayuda. Nos dará fortaleza y nos dará consolación, porque Él sabe que aun cuando somos personas de fe, algunas veces sentiremos que el temor llega y nos asedia, el miedo también. Pero estamos en la empresa más maravillosa del universo, que es nuestro servicio al Señor, y Dios estará presto a enviarnos su ayuda desde el santuario de su santidad. Confiemos siempre que en cualquier situación de la vida, Dios estará con nosotros. Lo estamos pasando ahora la generación que estamos viviendo y estamos experimentando la presencia de esta peste. Pero otras generaciones ya han pasado por esto. Y lo pasarán las generaciones que vienen, porque la Biblia anuncia que hay más cosas que vienen. Entonces tienes que creer la palabra del Señor. Nosotros podemos tomar el Espíritu del Señor y buscar el refugio de la oración. La oración es la fuente de poder que cambia muchas cosas en nuestra vida. Abrir nuestro corazón a Dios y ser sinceros con Él, expresándole nuestros sentimientos, entregándole nuestros miedos, hacer vivas sus promesas, escoger un lugar que sea nuestro altar, nuestro Getsemaní, y pedir la oración, la unción del Espíritu Santo para cumplir nuestra fidelidad a Dios. Dice entonces, versículo 36, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. En ese altar de Getsemaní, Jesús está muriendo, está agonizando. Con razón el apóstol Pablo decía, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que la oveja, la familia salía hacia el templo y el padre familia con una oveja en sus hombros, un corderito para sacrificarlo. El cordero iba vivo hasta que llegaba al atrio, hasta que llegaba al sacrificio. Ahí moría. Pero en esa muerte el cordero o la oveja expiaban
el pecado de la familia. Expiaban el pecado de aquellas personas que durante la semana le habían fallado a Dios. Entonces Jesús sigue esa misma transparencia. Dijo Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él entonces se acuerda de esto, dice: el Cordero tiene que morir. Pero no como mueren aquellos. El Cordero no sabía que iba a morir cuando lo llevaban al templo. Pero Jesús sabe que sí tiene que pasar por el Calvario, tiene que sufrir. Y ahí está su transparencia. Getsemaní es muy simbólico. Estaba cercado de olivos. Ahí se producía el aceite y se sentía la presencia de Dios. Dios puede derramar ese aceite divino, que es su Santo Espíritu, a quien Jesús llamó para sus discípulos el Consolador. Si tú vienes al altar de Dios, si buscas tu altar en esa relación contenida de sinceridad delante de Dios, Dios te va a llevar al ungimiento de su Santo Espíritu y será el Consolador determinante en tus tiempos de prueba. Podemos estar unidos en oración ante el mismo Dios, con el mismo Espíritu, en el mismo sufrimiento, aunque a la distancia estamos todos en el mismo propósito. Espero que ustedes también estén orando junto con nosotros en sus hogares, donde se encuentren resguardados para preservar su vida saludable. Ser fortalecidos en tiempo de prueba. Solo el Señor tiene la consolación que necesitamos. Y a las personas que quieren ser solidarios en nuestro compromiso de cumplir la voluntad de Dios. El Señor quiso que sus discípulos fueran solidarios con Él. Y les dijo: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. No les dijo que aguantaran el tiempo orando si no querían, pero que estuvieran allí al lado de Él. Qué lindo es cuando hay alguien que te acompaña en tu sufrimiento, en tus pruebas, en tus dolencias, y te da un te quiero, un te amo en momentos de crisis, en momentos de angustia. Eso quería el Señor. Y no solamente de los 12, Él llamó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Tal vez los confidentes en la vida de Él. Tal vez el sueño de Él que serían los líderes de la iglesia siglos adelante. Y les dice: quedaos aquí, sentaos, mientras yo voy a orar. Nosotros necesitamos la confidencialidad de personas maduras, confidencialidad de personas espirituales, sencillas pero sinceras, comprensibles a nuestros miedos, comprensibles a nuestras tareas, personas que puedan dedicar tiempo, tener sus corazones abiertos, sus mentes alertas y su espíritu envuelto en la gracia de nuestro Señor, para que puedan ser confidentes, silenciosos y prestos para ayudarnos. El Señor dice, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y esto que Él dijo, solo lo oyeron ellos 3, porque Él tenía esa relación confidente con ellos. Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como el Señor tomó a aquellos 3 hombres y abre su corazón. Se abre a ellos y le dice: estoy triste. Y estoy triste hasta que siento que la muerte está más cercana
lejana de lo que yo creía. Y los discípulos se quedan asombrados. ¿Por qué dice esto? ¿Qué querrá de nosotros? Si lo que quería el Señor es que estuvieran al lado de Él. ¿Cuál era la copa que Jesús pedía que pasara de Él? ¿Por qué esta oración lastimosa? ¿Por qué esta oración que magnifica la transparencia de nuestro Señor, que nos muestra lo que hay dentro de su persona? Es probable que nunca podamos leer en plena claridad lo que estaba pasando dentro de nuestro Señor. Solo el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, podía conocer las profundidades de nuestro Salvador. Es posible que la copa sea más bien el proceso para llegar al sacrificio. En la muerte de Jesús hubo personas que lloraron y hubo otros que se burlaron. Nuestro mundo está dividido. Los que ven la crucifixión como la muestra del amor de Dios, nos toca, lloramos, nos sentimos culpables, y los otros que con su corazón de piedra no pueden sentir la gracia del perdón de sus pecados y miran con desprecio esta obra redentora. Él sufría sabiendo que aún habiendo luz, muchos iban a caminar en la oscuridad del pecado. Que habiendo paz, muchos iban a estar planeando guerras. Que habiendo santidad, muchos iban a estar planeando placeres. Todas estas cosas iban a estar llenando esa copa que le causaba sufrimiento al Señor. Era más aceptable morir crucificado que morir viendo la condenación de los pecadores. Versículo 39 dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sea como tú. Y al final fue como el Padre quiso, lo dejó sufrir, lo abandonó al sufrimiento. Pero le mandó un ángel, dice Lucas, para que lo consolara y lo confortara. Pero le dijera a los oídos: Dios te manda consolación, pero tienes que pasar la prueba. Muchas veces, hermanos, quizá pasaremos pruebas y Dios nos mandará a decir: estoy contigo, pero tienes que pasar la prueba. Tienes que sufrir algo por mi causa. Jesús siempre aceptó que se cumpliera la voluntad de su Padre. Los seguidores de Cristo estamos llamados a permanecer en oración, permanecer en buena comunión con Él, cuidar la obra de Dios, no darle tregua al enemigo del Evangelio, peleando la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. Y esto es lo que vemos aquí. Vino luego a sus discípulos, dice versículo 40, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto tenemos que comprender, hermanos y hermanas, que nuestra carne es débil, pero que el Espíritu de Dios quiere fortalecernos para vivir una vida victoriosa? Que Él no quiere que nos durmamos. Él quiere que estemos vivos, activos. Muchas iglesias están dormidas. Muchas iglesias no están en el sufrimiento de Cristo. Están en la algarabía, en los placeres que su carne les pide, pero no están en su devoción al Señor. No podemos dormir mientras el diablo está activo queriendo destruir a los hijos de Dios. Aquellos discípulos que acompañaron a Jesús era la iglesia del momento. No pudieron permanecer en vigilancia porque el sueño los dominaba. El Señor les reclamó que no podían demostrar sus destrezas espirituales
en un momento cuando se necesitaba estar comprometidos con la solidaridad que merece nuestro Señor en el cumplimiento de su obra. ¿Qué sería de nosotros si nos hubiéramos también echado a dormir y no hiciéramos este intento de llegar a la familia, llegar a los corazones con el mensaje de la palabra de Dios? Sé que en medio del dolor, del sufrimiento, de la crisis, esta es una terapia espiritual que nos permite prepararnos a levantarnos en victoria. Dios nos necesita despiertos, nos necesita precavidos, amando al Señor, sirviéndole y demostrándole qué importancia tiene su obra en nosotros. Eso es una clarinada para nosotros. El Señor está tocando trompeta para que nosotros sepamos que Él está viendo nuestra actitud. Especialmente cuando las personas con crisis necesitan nuestra solidaridad. No debemos dormirnos y actuar con la empatía que el momento requiere. El Señor solo quiere que no nos olvidemos de un tesoro tan preciado cuando más se necesita. Orar, ayudándonos a llevar las cargas unos con otros, comprender el sufrimiento de los más afectados y que un descuido no nos lleve a otro descuido. Si tú te has dormido un tiempo, despierta ya. Pero no que el dormir de ahora se convierta también el dormir de mañana. Eso fue lo que vio Jesús. El dormir de 1 hora se convirtió en el dormir de 3 horas. Y no podemos ser solidarios si nosotros nos dormimos ante nuestras responsabilidades. El Señor perdonará nuestras debilidades. Nos recordará siempre por qué debemos estar aliados con Él. Pero quiere que no perdamos la bendición por descuidar nuestros deberes espirituales. Lecciones para nuestra vida. En esta semana, traslademos nuestro corazón a Getsemaní. Renovemos nuestra fidelidad al Señor. Amemos más al Señor. Colaboremos más en la transformación del mundo y absorbamos de una forma mejor el ejemplo de nuestro Señor. No lo miremos todo tan fácil en la vida, pero tampoco debemos corrernos del problema. Hagámosle frente en el poder de Cristo, en el nombre de Cristo, con la seguridad que la fe nuestra va a triunfar sobre todas las cosas. Hagamos crecer nuestra fidelidad, hagamos crecer nuestra consagración. No echemos atrás nuestras responsabilidades de estar de pie en las pruebas, sabiendo que estamos en paz con Dios. No le neguemos nuestro tiempo al Señor. Él quiere tenernos a su lado, como quiso tener a Jacobo, Pedro y Juan, sintiendo el mismo amor, teniendo la misma visión de Él, fortalecidos en nuestra disciplina diaria de contacto con Dios y recordando lo que el gran apóstol Pablo dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cristo quiere tenernos a su lado siempre. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Dónde está tu familia? ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Has comprendido la obra de Él? Vuélvete al Calvario y mira cuánto dolor del Señor por salvarte, por transformar tu vida, por hacerte una nueva criatura. Que tú seas una persona feliz, sirviéndole siempre al Señor. Oremos. Gracias, Señor, por un nuevo mensaje, un nuevo tiempo utilizado para llevar palabra
de aliento, de exhortación, de amonestación, Señor, para que nosotros no seamos personas que nos dormimos, sino que estamos activos en cualquier circunstancia. El enemigo quiere apoderarse de tu obra, pero no lo vamos a dejar, porque estamos en comunión contigo. Glorifícate con toda la iglesia, nuestra iglesia y todas las iglesias del mundo. Que nadie se duerma, que nadie se deje vencer por el enemigo. Que sean personas victoriosas para honra y gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias.